Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de la Limonada. Y el día de hoy tengo de invitada a una persona que admiro muchísimo. Ella se llama Laura Vidales y ella es la fundadora de una asociación que ayuda a niños con cáncer que se llama Aquí Nadie se rinde, Cáncer. Y bueno, pues ya nos irá contando poco a poco la historia y verán por qué la tengo aquí, porque me parece una persona sumamente admirable. ¿Cómo estás, Laura? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, mil gracias a ti por invitarme. Es un honor estar aquí acompañándote. Mi nombre, el honor es mutuo, entonces muchísimas gracias. Pues me gustaría, Lau, que nos platicaras un poquito para darle contexto a los que nos están escuchando o viendo, un poquito de contexto de la historia que te llevó a donde hoy estás con Anser. Entonces, si nos puedes dar como un pequeño contexto de qué fue lo que pasó en tu vida, para que la gente entienda cuál fue la adversidad a la que tú te enfrentaste. Claro. Mira, mi vida yo soy la más chica de las mujeres de una familia de muchos hermanos, somos 7 en total, pero soy la chiquita de las mujeres. Entonces siempre viví en una familia muy consentida, muy querida, muy apapachada. Y la verdad es que todo lo que yo iba queriendo en la vida, así lo que me ponía enfrente se me iba cumpliendo. Y yo estaba así como muy feliz con mi historia y con mi vida, ¿no? Felizmente casada y con 2 hijos. De repente un día me hablan de la escuela y me dicen que Andrés, mi hijo el chiquito, de 8 años, había tenido pues fiebre, ¿no? Y lo fui a recoger. Y resulta que pues en la tarde no había tenido nada de fiebre, nada, estaba muy bien. Entonces al día siguiente lo volví a mandar a la escuela y me vuelven a hablar y me dicen que ahora ya no tenía 37 cachos, sino que ya andaba como en 38 y pico. Entonces dije, qué raro. Primero yo había pensado que lo habían dejado en el recreo, asoleándose, y claro, pues cualquiera le sube la temperatura, ¿no? Pero cuando ya fueron 2 días seguidos dije, qué raro, ¿no? Entonces lo llevé a hacer estudios y pues bueno, el resultado después de una semana fue que Andrés, mi bebé, mi chiquito, pues alguien a quien yo amaba con locura y así, tenía leucemia, ¿no? Ese fue el ¿Qué edad resultado. tenía? Tenía en ese entonces 8 años, cuando empezamos esta lucha, ¿no? En primero de primaria y 8 años, ¿no? Entonces, para empezar, pues digo, quiero que sepa, Sandra, que el primer niño que yo conocí con cáncer y sobre todo con leucemia fue Andrés, mi hijo, ¿no? Entonces, pues fue un aprendizaje primero, ¿no? Fue muy duro, pero lo que me llevó fue a vivir experiencias muy difíciles, muy duras, que concluyeron pues no tan padre como uno quisiera, pero que al final me dejaron una fundación, Aquí Nadie se rinde, que justamente lo que hacemos es ayudar a otros niños con cáncer como Andrés me lo pidió, ¿no? Y entonces, pues así llego al día de hoy, muy feliz, ayudando a otros niños y cumpliendo pues el sueño de Andrés, ¿no? Este es como el resumen muy breve de por qué estoy aquí contigo. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se echaron de que te dieron el diagnóstico a pues, todo sucedió? A que falleció 5 años. O sea, estuvimos luchando 5 años. Además, me siento súper orgullosa porque Andrés tenía una leucemia de muy alto riesgo. Tenía una cosa horrenda que es así como, a mí cuando me dicen ahí viene el coco, ahí viene el cromosoma Filadelfia, ¿haz de cuenta? Okay. Tenía leucemia aguda linfoblástica tipo pre-B con cromosoma Filadelfia. Y lo que le hacía terrible era precisamente esto del cromosoma Filadelfia, ¿no? Es una cuestión en sus genes que se traslocan, se combinan. Cada X tiempo, como si fuera un cortocircuito, le regresaba la leucemia y le regresaba la leucemia. Entonces fue muy complicado, ¿no? La verdad, fueron 5 años de lucha y todo. Y te decía yo, muy padre porque él se hubiera muerto muy rápido. O sea, él tenía una leucemia de muy alto riesgo y se hubiera muerto pues casi al ratito que lo diagnosticaron. Y logramos vivir 5 años, ¿no? Y para una madre tener a un hijo un minuto más es todo. Tú me lo puedes decir, o sea, claramente es padrísimo esto, ¿no? Totalmente.
Ujú. Cuéntanos un poquito en el momento que recibes la noticia y durante todo este proceso de estos 5 años, primero, ¿cuál fue tu reacción de golpe al verte como confrontada con esta realidad? ¿Y cómo le hiciste pues para estar todo el tiempo batallando contra ¿no? todas las fantasías catastróficas y los pensamientos negativos y las emociones aflictivas? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Qué Sí, hiciste porque además ahí, en estos momentos, tu mente es tu peor enemigo, porque tu mente empieza a imaginarse cosas y de veras te lleva a un nivel en donde nunca quieres estar, ¿no? Lo primero que quiero decirte, mira, cuando una madre le dicen que su hijo tiene cáncer, que su hijo tiene una enfermedad muy gruesa, pues digo, lo primero que nos pasa a todas es que pues caes en esto como en un vacío, en el limbo así perdida y como que no captas que estás despierta de entrada, ¿no? O sea, como que estás esperando que llegue, que suene el despertador o que llegue tu marido, llegue alguien y te despierte y ay, qué fea pesadilla y listo, ¿no? Pero pues esto no pasa, la pesadilla sigue y no, nadie te despierta, ¿no? Entonces al principio estás como eso, en el limbo. Yo me acuerdo que me decían y yo, ajá, ajá, o sea, no entendía ni nada. O sea, ¿cómo te llamas? Ajá, ¿quién eres? Ajá, o sea, no entendía yo nada. Así nos pasa a todas y lo he visto ya después cuando he ayudado a otras mamás y otra gente que pasa por lo mismo, como que al principio no nos cae el 20, ¿no? Finalmente, yo creo que te tardas un rato, o sea, a lo mejor un mes, ¿no? En que finalmente te das cuenta que no es un sueño, que te está pasando, que sí eres tú a la que le está ocurriendo esto. Y ahí es donde viene esta parte más importante, Sandra, porque digo, no sé, la verdad, si ocurra con alguien que se enferme, o sea, si la enferma fuera yo, ¿no? No tengo ni idea porque nunca lo he vivido. Pero lo que yo sí te puedo decir es que en ese momento lo que a mí me sacó adelante ahí, en este punto, porque han sido diferentes etapas, ¿no? En este punto fue decir, a ver, o sea, la vida de mi hijo depende de mis decisiones. En este momento Andrés tenía 8 años y la vida de él dependía de lo que Pepe, mi esposo y yo decidiéramos por él, ¿no? Entonces ahí fue cuando dice, ¿sabes qué? Ahora sí que adelante. O sea, ponte las pilas y empieza a ver cómo salir adelante y cómo vivir el proceso, cómo vivir el día a día, ¿no? Y así fue como empezamos. Este fue como el inicio, ¿no? Y digo, no me dejarás mentir, pero obviamente es un proceso sumamente desgastante, que es como montaña rusa, ¿no? Porque un día tienes, ¿no? Está respondiendo bien al medicamento, luego no, hoy está muy mal. Entonces se vuelve también un desgaste emocional impresionante y 5 años está Fíjate cañón. que sí, es una montaña rusa porque de repente está reaccionando bien al tratamiento, está funcionando perfecto y todo va para arriba, ¿no? Y de repente algo pasa que tú empieza mal y todo para abajo y noticias malas. Y así te la pasas todo el tiempo es una montaña rusa, ¿no? Me acuerdo perfecto que hicimos un libro en la fundación para los niños que están en trasplante de médula, que fue lo que tuvo que vivir Andrés. Y hay un punto en donde poníamos esta montaña rusa y luego lo que poníamos era como que un poco lo que tienes que hacer es tomarte el tiempo, respirar, y me encanta porque esta parte hasta la tienen y así el dibujito que amo, es que tienes que como que respirar, entonces ponen, entra aire bueno, y cuando sacas aire malo, ¿no? Y entonces era, respiras aire bueno y sacas aire malo, y así hasta la fecha, así cuando estamos súper mal, así, mi esposo y yo, mi hijo, así como, a ver, que entre aire bueno y sacas el aire malo, ¿no? Porque no puede quedarse adentro, ¿no? Simplemente no hay lugar para él, ¿no? Y luego mucha gente, digo, a mí me pasó también cuando Andrés, mi hijo, se enfermó, mi primera reacción, coincido totalmente contigo en este tema de decir, pues o me pongo las pilas y me activo y me despabilo porque todas las decisiones que yo tome son las que lo van a afectar directamente. Exacto. En mi caso, yo lo que hice fue decir, ok, o sea, estoy triste, estoy con impotencia, tengo mucho miedo, ¿sabes qué? Eso lo meto al closet porque no me siento en este momento y entonces me activo, me pongo en modo ejecutar, decidir, y no me di permiso claro, el proceso de Andrés fueron 10 meses, no fueron 5 años, ¿no? El no haberme dado permiso de sentir lo que me tocaba sentir porque soy ser humano y porque hay que dejar que esas emociones fluyan, me acabó enfermando. En tu caso, ¿cómo fue este proceso? ¿De qué herramientas echaste mano y qué hiciste para no dejar estancado eso y que luego te enfermara?
Claro, mira, una cosa que sí te quiero decir, yo creo que todos los que pasamos por una enfermedad de un hijo, nuevamente de una hija, creo que vivimos esto, te voy a decir por qué, Sandra. Si te quedas tú encerrada llorando y sacando lo tuyo, la enfermedad de tu hijo avanza, ¿no? Entonces no te puedes dar mucho ese permiso, ¿no? Entonces no te sientas tan mal porque esto es, al menos con los hijos, es lo que tenemos que hacer. Yo digo, sí, sí te tienes que dar un ratito para ti, pero al menos en Andrés el cáncer avanzaba por segundo, ¿no? Entonces teníamos que estarle dando. A mí me funcionó muchísimo en aquel entonces, bueno, hice varias cosas. La primera era cuando ya no estaba yo con él y estaba con alguien aparte, lloraba mucho y eso me ayudaba a sacar todo, ¿no? Jamás, nunca Andrés me vio llorar, nunca. Bueno, casi nunca, ya al final, y ahorita te platico, pero en realidad nunca me vio llorar. Siempre me veía con una super actitud y con muchas ganas y muy sonriente, que eso era importante. Otra de las cosas que a mí me sirvió muchísimo y de veras se la recomiendo a todo el mundo, yo amanecía tanto en mi casa como en el hospital, a la hora que fuera, 6 de la mañana, y me metía a bañar, me secaba el pelo y me pintaba y me arreglaba. ¿Sabes qué? El hecho de que te levantes y te veas toda deschongada y toda sin pintar y todo esto, en tiempos cuando la estás pasando mal, es durísimo, ¿no? O sea, yo como que no podía lidiar con todo lo que me estaba pasando si me veía el pelo. Yo, por ejemplo, tengo el pelo muy chino, ¿no? Entonces, si me lo veía así todo esponjado o me veía desarreglada, yo no podía luchar contra eso, ¿no? Entonces, como que me lo hice así como una rutina. Me amanecía, me metía a bañar, me arreglaba el pelo, me pintaba, y ahora sí ya, lo que quiera, ¿no? Que venga el mundo, que ya estoy lista, ¿no? Y esa fue otra. Y la otra que me sirvió muchísimo, y esa también lo recomiendo bastante. Yo en particular me salía mucho a correr, ¿no? O sea, yo vivo muy cerca de un parque, entonces me iba todas las mañanas y corría varias vueltas, ¿no? Y hay una anécdota que me da mucha risa porque yo rezaba mucho por Andrés, ¿no? Y entonces en este sub y baja que mencionabas, había ratitos que estaba muy mal y bueno, me echaba 800 rosarios ahí mientras yo corría, ¿no? Pero hubo una temporada que Andrés estaba muy bien y me da mucha risa porque yo salía a correr, decía, yo era ¿por quién rezo? ¿No? O sea, pues Andrés está bien. Y me acuerdo que yo decía, bueno, pues ahora ahí te va un rosario por todos los que necesitan oración y que nadie les está rezando. Y entonces me ponía a rezar por esos desconocidos, porque pues digo, sabía que lo necesitaban y a mí me consta que la oración sirve muchísimo, ¿no? Y así me pasaba, ¿no? Entonces, el ejercicio, en mi caso, rezar, y hacer el que te veas bien y esto, y de pronto darte el permiso de llorar cuando no estás enfrente de tu hijo, pues fueron como que las cosas que más me sirvieron, Sandra. Y cuéntame un poquito, por ejemplo, de tu círculo cercano, en qué favoreció o no, porque pueden darse los dos casos, que te fuera de utilidad, vaya, que tú pudieras sobrellevar esto de una mejor manera. Yo te puedo decir, Sandra, que yo soy hoy quien soy, gracias a mi círculo cercano. O sea, mi esposo, Pepe, mi otro hijo, mis hermanos, mis hermanas, los amigos muy cercanos, bueno, fueron punto importantísimo en mi vida, ¿no? Porque estuvieron siempre para mí, para escucharme, por ejemplo, a mí me servía también muchísimo hablar lo que estaba yo pasando, ¿no? Como que eso ordenaba las cosas en mi mente, y el hablar con mi marido, el hablar con Pepe, mi hijo, el hablar con mi familia, mis hermanos que son adorables, mis hermanas que no me dejaron nunca, mis primas, esto fue importantísimo para mí, ¿no? O sea, la verdad es que siempre estuvieron para mí. Si había que llorar, llorábamos, si había que reírnos, nos reíamos, si había que entretenernos y hacerme no pensar, lo hacían muy bien, la verdad. Entonces estuvo muy bien, la verdad que lo disfruté mucho a mi familia. ¿De qué otras cosas podías tú echar mano en esos momentos que te sirvieran como para un poco reabastecerte, un poco desconectarte, que tenías chance de hacer otras cosas? O mira, ¿qué te ayudaba? Algo que yo hice, yo soy muy hábil manual, ¿no? Entonces aprendí a engarzar, ¿no? Y aprendí a hacer cositas. Entonces me pasaba muchísimo que estaba yo en el hospital y me la pasaba yo engarzando y haciendo, y hacía pulseritas y aretes y de cosas de estas, que el hecho de que tú tengas una ocupación, por ejemplo, leer tu libro, que es buenísimo, o sea, el que tú hagas algo
que te despeje tu mente y no estás pensando en el problema es una maravilla, porque te saca, ¿no? De donde estás y a mí me ayudaba muchísimo a relajar, a no pensar. Yo recuerdo cuando venía el doctor y me daba noticias así horribles de cómo estaba la situación con Andrés, era cuando más producción hacía, ¿no? Porque me metía, lloraba ya, y estaba yo ahí con él, entonces ya, te acuerdas que ahí ya no se puede llorar, ¿no? Entonces me ponía a hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Entonces me sacaba producción en serie de aretitos y producción en serie de pulseritas y así, porque también te ayudan muchísimo. El hecho que tengas tu mente centrada en otra cosa que no tiene nada que ver con la enfermedad es buenísimo, ¿no? Sí, cuando estás enfrentando una adversidad que es así constante y Sí. que es carrera de fondo, porque sabes que es de largo plazo, Sí, es sí. importante buscarte momentos para reabastecerte, porque si no, o sea, no hay quien aguante un trote así. Aparte, sabes que lo que yo viví en la leucemia, haz de cuenta, yo soy como muy, muy estructurada, ¿no? Entonces a mí casi me gusta que me digas, te va a pasar esto y hasta el final, ¿no? O sea, todos los años que vas a estar haciendo y como muy saber perfecto el caminito, ¿no? ¿Y qué crees? Que en el cáncer no se puede, no se conoce. O sea, no saben, digamos, en el libro dice que todos van a reaccionar como A, ¿no? Pero hasta que no le ponen la quimioterapia a tu hijo, saben si reaccionó como A o como B o como C, ¿no? Y dependiendo de eso es el camino que toman, ¿no? Entonces, ahora sí que era una sorpresa cada día el tratamiento y cómo nos iba y así. Entonces, pues para mí era complicadísimo. Entonces, ¿sabes qué hice? Me hice una agenda, por ahí la tengo guardada. Empecé a notar todo lo que pasaba con Andrés, o sea, literal. Hoy le pusieron Vincristina y ahora sé, ¿no? Y cómo le fue, devolvió o no devolvió, cómo le fue con sus defensas, entonces empezaba a notar todo. Entonces era maravilloso porque al final yo ya le decía a Andrés, uy, Andrés, hoy te toca Vincristina y ahora sé que te acuerdas que te hace vomitar y vomitar horrible. Entonces ya desde que íbamos de la casa al hospital para una entrada por salida por esa quimioterapia, ya sabíamos que íbamos a regresar y que él iba a estar casi sentado junto al excusado vomitando hasta las 11 de la noche, ¿no? Ya Entonces sabía. eso nos daba una posición de ventaja, ¿no? De alguna manera mi agenda y el que yo llevara perfectamente todo el tratamiento anotado era una maravilla, era una maravilla. Había días, me da risa que no me oiga el doctor Rivera Luna, que era su doctor, había días que me sabía ya tan organizada y que llevaba mi agenda también, que él entraba y a mí me preguntaba, ¿hoy qué nos toca, señora? Entonces yo, ven Cristina y ahora sé, ¿no? Y entonces salía y le encargaba. O sea, yo cero de doctor, o sea, si yo le hubiera engañado, pues le meten un bombazo a mi hijo y yo ni en cuenta, ¿no? Pero era tan estructurada y llevaba todo tan organizado que sabía perfecto qué le tocaba, a qué horas, cómo le iba a ir, por qué, cuánto se le bajaban las defensas y cómo estaba. Entonces, pues, también me entretenía, ¿no? De alguna manera me entretenía. ¿No? Claro, y en ese sentido, creo que sobre todo para las personas que, como tú y como yo, ¿no? Que tenemos esta necesidad de estructura y de poder saber qué sigue y Ajá. que este tipo de trancazos se vuelven lecciones muy, muy, muy fuertes de vida, de saber que tú no controlas absolutamente nada más que lo que Nada. tú en tu mundito puedes hacer. Sí. El buscar herramientas que te ayuden a tener esta sensación de control, aunque sabes que no lo controlas, por lo Sí. menos tienes esta sensación de que tú estás haciendo algo y de que de alguna manera puedes predecir, digo, de una forma, si quieres, podrá ver quien diga, no, o sea, te estás haciendo coco wash, pero no importa, o sea, esta sensación de decir, algo de control tengo, estoy apuntando, si la enfermera viene y pregunta, yo sé, y eso me lo dijo en algún momento Paula, que es amiga mutua, que me dijo, las enfermeras son muy bien intencionadas, pero a veces la riegan a lo grande, entonces sí estate al pendiente, ¿no? Entonces Sí, sí, de sí llevar la bitácora y de saber qué tocaba, qué había mandado el doctor, y entonces poder cuestionar y decir, a ver, espérame, ¿por quién mandó esto? ¿No? ¿Por qué se lo van a hacer? Y de plano de hablarle al doctor y decir, oye, ¿le quieren hacer esto? ¿Sí? ¿Va o no va? No, a ver, espérame tantito y decir, uff, ¿no? En algo contribuí y de algo sirve que esté yo atenta, aunque yo sí. sé que a lo mejor hoy en la noche me cambian la jugada y todo lo que yo pensé que iba a suceder no sucede, ¿no? Pero al menos tienes este pequeñito control que te da mucha tranquilidad, la verdad. Sí, sí sirve. A lo mejor yo no iba a saber qué iba a pasar todo el camino, pero sí sabía cómo le iba a ir hoy. Y sí sabía qué le iba a pasar hoy, qué le iban a poner y cómo. Entonces, claro, para mí eso me daba ya al menos una tranquilidad enorme, ¿no? Y bueno, también el aprendizaje de verdad decir hoy, o sea,
Sí, esa es Hoy, otra. mañana quién sabe, ¿no? Solo por hoy. Sí, ese es eso, el lema este de los alcohólicos de solo por hoy y lo que pasa mañana no importa, es solo por hoy, es parte de nuestra vida. Qué impresión, ¿verdad? Es una realidad humana para todos, pero que a veces cuesta mucho trabajo que la entendamos, ¿no? Ay, sí, sí. Platicando un poquito de, nos decías, ¿no? Que este primer mes que estabas como medio en el limbo, como en este sueño, pesadilla surreal, ¿en qué momento detectas tú, en qué momento te cae este tema de decir, a ver, la realidad es esta, si es la realidad, ¿qué voy a hacer? Es que, haz de cuenta, empecé yo con las quimioterapias y era así como la rutina. Yo estaba en el hospital y entonces era, y ahora tienen que ir a hacerle un gamagrama, pues ahí iba yo, y ahora tienen que ir a hacer no sé qué, y ahora le van a poner no sé cuánto, y ahora no sé qué. Era como robotito, o sea, a mí me decían y yo hacía, ¿no? Y ya cuando ya llevas un mes, que ya te empieza a caer el 20 y tal, es un punto en donde ya, por ejemplo, terminaron todo el primer mes de tratamiento y te mandan un tiempo a tu casa y tal, y entonces volteas y dices, ¿y en mi casa qué? ¿Y en la escuela qué? O sea, ¿qué va a pasar, no? Entonces ahí es cuando te digo que volteas y dices, a ver, o me pongo la pila o mi hijo se muere, ¿no? Y no quiero eso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y a tomar decisiones en conjunto con mi esposo y así con la familia, y eso te ayuda muchísimo a sentirte fuerte y a sentirte bien, ¿no? El hecho de ver también a Andrés, mi hijo, tan resiliente, porque así era, tan fuerte y no importaba lo que le pasara, él era muy fuerte, eso también te da como mamá mucha paz y mucha tranquilidad. O sea, si él está bien y si él está fuerte, como ¿por qué yo no lo voy a estar, no? Entonces también eso me ayudó muchísimo y pues empiezas a vivir tu nueva vida, porque ya es una nueva vida, es ahorita un poco como lo que estamos viviendo en el coronavirus. Jamás, si alguien nos hubiera dicho que esto iba a ocurrir y que íbamos a estar así, las calles vacías y todo cancelado, pues jamás se nos hubiera ocurrido, ¿no? Esta es una nueva vida y tenemos que aprenderla a vivir. Igual pasa entonces con los hijos, que empiezas a ver que tu vida ya cambió, ¿no? O sea, tu vida ya nunca va a ser igual, jamás, ¿no? Entonces empiezas a ver hacia dónde la quieres dirigir y qué quieres hacer de esta tu nueva vida, ¿no? Por ejemplo, la escuela era muy importante. Andrés siempre fue un niño muy, muy, muy amiguero, pero además le encantaba la escuela, aprender, disfrutaba muchísimo las tareas, llegaba y se ponía a hacer, o sea, él lo disfrutaba muchísimo. Entonces también el involucrar a la escuela y a las maestras, o sea, yo recuerdo esta primera reunión terminando de primero de primaria, y que, a ver, señores, ¿y qué tenemos que hacer para empezar segundo? ¿Qué se requiere? Y todo. Yo les decía, pues, este es un aprendizaje en conjunto, ¿no? Porque ni ustedes ni yo sabemos, entonces vamos a ir viviéndolo y viendo qué pasa, ¿no? Y la verdad es que, pues, le fue bastante bien, o sea, a lo mejor la mitad de su tiempo estuvo hospitalizado, pero la mitad de su tiempo que no estuvo hospitalizado, estuvo yendo a la escuela, estuvo aprendiendo, estuvo disfrutando con los amigos, iba a fiestas. Entonces también es un nuevo aprendizaje de cómo vivir esta nueva faceta con una enfermedad tan complicada como es el cáncer, pero que puedes ir y hacer y no te va a limitar, ¿no? Entonces también eso sirvió muchísimo, ¿no? Qué bueno. Esta parte también, como de hacer conciencia de, ok, sí, está del cocol, ¿no? No está padre, pero sin embargo no es el 100% del tiempo, ¿no? Y entonces, ok, ¿qué hacemos con el tiempo que sí podemos hacer algo? ¿Cómo nos ayudamos a sobrellevar la parte negativa con todo lo bueno que sí se puede hacer, ¿no? Sí, sí, y empiezas a conocer todo, y la verdad hay muchas herramientas. Yo me acuerdo una de las veces que no tuvo nada que ver con cáncer, fíjate qué chistoso, Andrés le dio tuberculosis abdominal. Y en aquel entonces, en las rondas y así pasaba por donde estaban estos que venden quesos y cosas menonitas, la verdad. Y yo no sabía que, nunca se me ocurrió, el queso Oaxaca era muy rico, y entonces yo compraba queso Oaxaca y les daba a mis hijos de comer de ese queso Oaxaca, que es buenísimo, pero lo hacen con leche que no está pasteurizada. Entonces, en algún momento me tocó la mala suerte que venía con tuberculosis y claro que nos lo comimos. Y él, que traía las defensas tan bajas, pues estuvo súper mal. El resultado fue una cirugía que además, o sea, te digo, esto nada que ver con el cáncer. A lo mejor
por el cáncer tenía las defensas bajas y eso le pegó más fuerte, pero le tuvieron que quitar cacho de intestino y así. Yo me acuerdo que lo traje ya a mi casa, lo acosté en mi recámara así en la cama y era un bulto, o sea, un costal de papas aventado tenía más vida que él, ¿no? Y yo me acuerdo, fíjate, o sea, tú imagínate ahorita cómo estamos justo con las redes y justo estamos teniendo esta entrevista vía Zoom porque no la podemos tener en persona por la sana distancia, pero imagínate entonces que todavía no había ni Facebook ni Twitter, por supuesto Zoom y estas cosas jamás. Empezaba lo que es ahora el WhatsApp, pero que era en la computadora el Messenger de Hotmail. ¿Te acuerdas, no? Pero yo ni lo sabía usar y me acuerdo que mis hermanos empezaban a usarlo y así. Entonces les dije, es que Andrés está muy mal. Entonces me dijo, mira, vamos, bájalo en tu computadora y tal. Entonces yo ahí viendo y entonces empiezo a platicar con mis hermanos y entonces le empiezo a decir, oye Andrés, que te manda a saludar mis hermanos, que Toño y Eduardo y Juan Pablo. ¿En dónde me mandan saludar? Pues es que aquí estoy platicando con ellos. ¿En dónde estás platicando? O sea que, bueno, se paró, me acuerdo, como pudo, con dolor y como pudo, se sentó en mi computadora y se puso a platicar con ellos. A la hora que él veía que podía estar interactuando ahorita, o sea, como ahorita el Zoom, estaba, bueno, tan emocionado que en 2 días estaba como si nada. Ya luego mis hermanos me decían, es terrible, me dice, porque estamos en una junta de trabajo súper importante y nos llega el mensajito de que Andrés quiere hablar con nosotros y no le podemos decir que no. Entonces creamos un monstruo, ¿no? Pero la verdad es que eso fue una maravilla porque a él también lo ayudó a salir, el estar conectado con la gente, cómo ayuda, cómo ayuda de verdad, ¿no? Sí, sí, contar con una red de contención es básico. Y si te toca pasar por un mal momento y eres una persona introvertida y no tienes muchos amigos y no tienes familiares cercanos, etcétera, necesitas buscarte una red de apoyo porque sin eso es bien difícil sobrellevar cualquier situación, ¿no? Entonces, qué bendición. En ese momento la familia, los amigos, sí son un bálsamo que además sí ayuda muchísimo a curar. Te cuento otra anécdota ahorita que dices de esto de la familia y los amigos. Andrés tuvo al final, con su enfermedad, y eso tuvo que tener trasplante de médula ósea. Le hicieron en total 5, haz de cuenta, le hicieron 5, 2 en México y los últimos 3 fue en Houston, en una clínica buenísima, en el Texas Children's. Pero bueno, en su primer trasplante, entramos al trasplante un poco antes de su día de cumpleaños. Ese día justo no le hicieron ni radiación, ni quimioterapia, nada. Estuvo súper a gusto. Lo dejaron descansar. Pero encerrado en una unidad de trasplantes, que es, para quien no conoce, una unidad de trasplantes es como más encerrada que una terapia intensiva. Es más como burbuja, o sea, los tienen que tener más encerrados. Y ahí estábamos, en la unidad de trasplantes, ¿no? Y me acuerdo perfecto que sus amigos, sin saberlo, así estaba yo encerrada, y me dicen, me habla una compañera de la escuela de él y me dice, oye, Lau, asoma Andrés a la ventana, ¿podrá? Le dije, ¿y eso? Entonces ya sabes que voy a la ventana y veo a todo el mundo, hasta mi mamá y mis hermanos, todo el mundo allá afuera, con globos y un letrerote de feliz cumpleaños y tal. Ay, qué lindo. Me mandaron, me metieron un walkie-talkie y binoculares. Entonces lo acerqué a la ventana y con su binocular y con el walkie-talkie estuvo platicando con todos sus amigos y ese fue su regalo de cumpleaños. Entonces tú sabes lo que fue para él, o sea, empieza el trasplante, que es un momento bien complicado, súper poderoso y súper fuerte porque sus amigos habían ido a felicitarlo. Entonces estuvo padrísimo, la verdad, muy, muy padre. Qué lindo, qué padre. Y sí, estas adversidades siempre están llenas de repente de momentos así que también te dan un buen sabor de boca dentro de todo lo fregado que está la situación. Y ahí diste un punto clave, Sandra. Cuando estemos pasando por cosas terribles, tenemos que entender que todo es pasajero. O sea, todo va a pasar. Nada más es como lograr pasar todos esos ratitos y todo va a pasar, ¿verdad? Y cuando te conectas a solo hoy, es más fácil pasar esos momentos, porque cuando la mente, el chango loco que les digo, ¿no? Cuando el chango loco está pensando en mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, no sé qué, entonces se te hace eterno, vives ansioso, no conectas con lo bonito que el momento te puede llegar a traer y entonces se vuelve muchísimo más complicado. Ay, sí, qué padre. Y me gustaría que nos platicaras un poquito, bueno, a raíz de
O sea, cuando se da todo el desenlace, que me imagino que de alguna manera, aunque uno nunca está listo para una situación así, el haber vivido 5 años con esto, ¿no? Ahí en la parte de atrás de tu cabeza, de alguna manera te venías preparando. ¿De qué te agarraste y qué herramientas utilizaste para poder ir poco a poco sanando y sobrellevando esa pérdida tan grande? Mira, sí, o sea, no hay dolor más grande para una madre que perder a su hijo, ¿no? Eso, o para un padre, ¿no? Cuando Andrés fallece, es muy chistoso porque nosotros desde el principio sabíamos que tenía él una enfermedad muy complicada y que podía no librarla, ¿no? Pero entonces, bueno, tuvimos el primer trasplante, no funcionó. El segundo trasplante no funcionó. Y aquí en México me dijeron que ya no había nada más para hacer porque ya se habían agotado las posibilidades. Houston fue nuestra ciudad donde estuvimos viviendo durante casi 6 meses a lo largo de los siguientes 3 trasplantes, ¿no? Entonces, cuando termina el tercer trasplante, que fue muy importante, tuvo algo de células del donador, lo cual era muy bueno, pero entonces me dijeron, pero no eran al 100% y que ese es como lo óptimo, ¿no? Entonces nos dijeron que le iban a hacer un cuarto trasplante para ver si podían subir esas células o ver qué pasaba. Cuando vimos ya que en lugar de subir las células todas en general habían ido bajando, le hicieron 1/5 y eso, pero ya la probabilidad era menor, ya ahí, ya la chance de que no funcionara ya era enorme, ¿no? O sea, la probabilidad era muy grande de que no la fuera a librar. Y entonces todavía nos hicieron un 5.º trasplante y recuerdo al doctor en Houston, un doctor lindísimo, que llegó y nos dijo, señores Pérez, yo sé que ustedes están esperando ese milagro que llegue para poder salvar a Andrés. Si de aquí a que antes de que él fallezca sale algo en la ciencia que pueda ayudarles, luego les digo para que se vengan, ¿no? Pero pues ya un poco era el saber que ya habíamos perdido la batalla, ¿no? Entonces ya desde ahí nos veníamos preparando, ¿no? Y esto fue como en agosto que nos regresamos y Andrés falleció hasta febrero, ¿no? Tuvimos mucho tiempo para convivir. Entonces, todo este tiempo ya sabíamos que no había funcionado y que nada más era literal esperar a ver cómo se apagaba la velita poco a poco hasta que falleciera, ¿no? Ya, si alguien tenía la certeza de que su hijo se iba a morir, éramos Pepe y yo, ¿no? Y el día que se murió nos agarró por sorpresa. ¿Cómo puede pasar? Nos agarró por sorpresa, porque nunca estás listo para que eso. ese día sí llegue. O sea, siempre tienes la esperanza de un milagro, de que algo aparezca, que la cura, que lo que sea, ¿no? Entonces, cuando llega finalmente este día en que Andrés fallece, era así como, no, espérate, ¿cómo? No es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues primero es vivir este proceso, o sea, tienes que vivirlo, o sea, tienes que vivir el duelo, tienes que vivir el dolor de la pérdida, tienes que vivir el coraje, porque te pasa. A mí me pasó muchísimo, y me sigue pasando que de pronto me enojo con Dios, ¿no? Y entonces no me quiero ni aparecer ni en misa, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y así, porque estoy enojada, ¿no? No es que dejé de ser católica, pero pues sí estoy enojada. Yo luego les digo que el día que yo me muera, pues lo primero que voy a hacer es poner una silla y yo así sentados como tú y yo ahorita de frente a frente, platicando con Dios para que me explique por qué pasa esto en los niños, ¿no? He visto niños de un día de nacidos que traen tumor o que traen leucemia igual que Andrés, ¿no? Entonces, el vivir todo esto es muy complicado y tienes que pasar por primero la sorpresa que te digo de cómo ya se murió, ¿no? Luego la negación, ¿no? O sea, no, esto no está pasando. O sea, todas las etapas del duelo las tienes que vivir. Y además es muy chistoso porque pues yo no estudié psicología, pero sí viví las etapas, ¿no? Y alguna vez que leía yo cuáles eran las etapas de este proceso de duelo, ahora sí que decía, ay, mira, yo sí estuve ahí, mira, sí pasé por ahí, mira, o sea, ahora sí que palomita de todas las etapas por donde tienes que pasar, ¿no? Y tienes que pasar por todas. El enojo es una etapa muy, muy fuerte, pero la tienes que vivir, ¿no? El enojarte por lo que te pasó, luego el resignarte un poco, o sea, todas estas etapas hasta que finalmente sales adelante, ¿no? Ahora, en particular a mí fue mucho más fácil, Sandra, que yo creo que para otras personas, porque te voy a decir, como Andrés, yo creo que él ya sabía que se iba a morir, pero de alguna manera nos dejó, creamos la fundación Aquí Nadie Se Rinde 1 año y medio antes de que él falleciera. Entonces él nos fue dando como mensajes y cosas de lo que quería hacer con la fundación.
sea, hay que ayudar en esto, hay que hacer esto otro, hay que, o sea, nos fue dejando todo lo que él quería que se hiciera con Aquí Nadie se rinde. Entonces, para mí fue muy fácil el decir, tengo que salir adelante y tengo que hacer esto porque Andrés lo quería. O sea, Andrés ya no está, pero él tenía un sueño y yo, que me llamo Laura, que hago que ese sueño sea una realidad, ¿no? Y bueno, pues así lo hice y ya, ahora justo en agosto cumplimos 15 años con la fundación. Wow. Entonces, pues sí, eso me sirvió para darme cuenta que tenía un propósito enfrente de mí, que además yo sí quería cumplirlo, yo sí quería realizar el sueño de Andrés, y la única forma de hacerlo era estar fuerte, no te puedes enfrentar a niños con cáncer si tú no estás fortalecida, Sandra. O sea, tienes que me queda clarísimo, un proceso, por supuesto, fui con un psicólogo que me ayudó muchísimo, Dado Canales, que es un tipazo, y él me ubicó muchísimo. Es muy lindo, muy cariñoso, pero muy fuerte, ¿no? Y me ubicó muchísimo a salir adelante. Y creo que la convicción y el propósito que te pones enfrente es lo que te hace sacar la mejor persona o la mejor versión de ti misma, ¿no? Sí, creo que lo que mencionas del proceso de duelo es bien importante darnos cuenta que pues el duelo duele, que es normal y que es saludable y que si no te permites vivir todas las etapas del proceso de duelo, que ojo, no sé en tu caso, pero normalmente no se dan exactamente en orden, es un proceso medio errático, ¿no? Y vas y vienes y luego sientes que ya superaste una etapa y vas de regreso, ¿no? Entonces, el tiempo que tenga que durar, y si sientes que te quedaste estancado en alguna parte del proceso y que no estás pudiendo salir, pues este tema de buscar ayuda, o en tu caso, bueno, me queda clarísimo. Yo en algún momento también, alguien me decía, bueno, ¿por qué no vas y trabajas con mamás que tienen a sus hijos con insuficiencia renal? Yo te puedo decir, a mí todavía me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, llegar y enfrentarme a ver a un niño híjole, ¿no? A mí todavía me muevo una serie de cosas, tengo todavía mucho por procesar. Pero la importancia de ir con un especialista, ¿no? En el momento que o tomas una decisión como la que tú tomaste, de decir, oye, para poder realmente ser útil a alguien más, necesito primero terminar de sanarme bien para tener la certeza de que voy a estar fuerte ahí y que voy a poder ayudar en lugar de ir a sumar al drama, ¿no? Y por otro lado, esta parte de todos modos, o sea, si en tu proceso normal de duelo, de repente llega un momento donde ya te sientes estancado, donde ya pasó, y el tiempo también es subjetivo, ¿no? Y también depende mucho subjetivamente del tamaño de la pérdida y de las capacidades que tú en la vida hayas ido adquiriendo resilientes, el tiempo que va a durar el proceso, pero que si en algún momento sientes que no estás pudiendo solo, que te acerques con un especialista y busques ayuda, es vital. Sí, ¿sabes qué pasa? Que de repente piensas que tú puedes salir solo y que tú no necesitas a nadie, y no es cierto. Hay veces que sí necesitas a alguien que te dé una pequeña orientada o una gran orientada, depende, pero te ayuda muchísimo. O sea, sí, definitivamente te ayuda muchísimo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque de repente, Sandra, me hablan mamás, por ejemplo, que sus hijas o sus hijos ya están falleciendo, y me hablan y me dicen que en este momento donde ya se están yendo, que se quieren despedir de mí, ¿no? Y que me quieren agradecer y que quieren... Entonces, bueno, para mí ha sido muy grato el que me consideren, aunque muy doloroso, porque vivo este momento de la despedida de Andrés en cada una de estas personas que me revives, ¿cómo no? Pero me ha servido muchísimo, y yo sé además que el hecho de que yo vaya y las acompañe y esté ahí en ese momento y me pueda despedir y tanto el paciente como los papás puedan sentir que estoy ahí para ellos, les da mucha tranquilidad, ¿no? Y entonces, pues, ni modo, o sea, me aguanto y me fajo y vámonos, ahí va, ¿no? O sea, ahí estoy para ellos. Y es muy difícil, sí, era un poco lo que decías como con tu hijo, es muy difícil estar cerca de la misma situación que te tocó vivir, pero por otro lado, creo que lo que me ayuda muchísimo es el darme cuenta de lo importante que es para estas familias o para estos pacientes el que yo esté ahí, ¿no? El que puedan pasar por este proceso sabiendo que yo ya lo viví,
les ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ahí voy a estar. Las veces que me pidan, las veces que me digan, ahí voy a estar. Con todo y lo doloroso que esto sea para mí, ahí voy a estar, ¿no? El sentido que tú le das a todo lo que te pasó, ¿no? Y cómo lo vuelves parte de tu propósito de vida y de tu razón y de darle sentido a decir, bueno, todo esto que me pasó hoy está cumpliendo, ¿no? Sí, es por Este algo. propósito y ha trascendido por algo. Entonces eso también ayuda muchísimo a no verlo como algo que fortuitamente ocurrió y que no tuvo sentido ni pies ni cabeza y el sentido uno se lo da, ¿no? Uno decide qué sentido le da a las cosas, porque a veces hay quien cree que como que te llega una revelación o solo a ti te tocaba, ¿no? Y eso es algo que a nivel personal uno decide, ok, ¿para qué voy a usar esto que me pasó? ¿Qué voy a hacer con esto? Sí, me lo voy a guardar y lo voy a... La friega ya me la llevé, me puedo quedar llorando y así, o puedo hacer, ¿no? Y en el hacer es donde tú decides qué y hacia dónde dirigirlo, ¿no? La verdad es que sí, cierto esto que dices, ¿no? Y se vuelve de alguna manera como un combustible. Y es muy válido también para quien decide, sabes que esta fue una etapa de mi vida, ya la sobrepasé y mi propósito está en otro lado, también o sea, es perfectamente válido, siempre y cuando encuentres una forma porque tú de seguir eliges tu adelante. propósito. Exacto, tú eliges tu propósito. Tú decides por ti. Tú decides qué quieres hacer. Tú decides hacia dónde te quieres ir. Y es tan válido como decir, sí quiero entrarle y aquí nadie se rinde 15 años, o sabes que yo hasta aquí llegué, ya viví lo de Andrés, ya no quiero más y me voy por otro lado, ¿no? O sea, tan válido una como la otra mientras tengas un propósito, ¿no? Y que tomes decisiones, ¿no? Lo que dices, al final, exacto, tomar una decisión, no estacionarte en un solo lugar, sino decir, ok, ¿con esto qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Particularmente con este tema no es algo que yo quiera tocar, pero hoy decido que a raíz de esto mi camino va por acá. O decir, voy a hacer de esta situación mi nuevo propósito de vida. Cualquiera de las dos es válida. El simple hecho de tomar decisiones hacia adelante es lo que va a hacer que puedas sobrellevarlo y tener, pues al final, un crecimiento, ¿no? A raíz de lo que te pasó, que es parte de la riqueza de estas cosas. Y entrando a ese tema, me gustaría que nos compartieras un poquito, digo, hay algunos que podemos ya intuirlos, pero ¿cuáles han sido los grandes regalos de toda esta experiencia y las cosas que agradeces de todo esto que pasó en tu vida y que sigue sucediendo? Desde luego no agradezco para nada jamás que mi hijo se haya enfermado y no agradezco todo lo que le tocó vivir, ¿no? Pero sí agradezco el aprendizaje que me dejó. O sea, el haber vivido todo lo que vivimos en mi familia fue un aprendizaje enorme, enorme para todos, para absolutamente, no hubo nadie que se quedara sin aprender, ¿no? Creo que todo lo que vivimos sacó la mejor versión de toda mi familia. O sea, de veras nos volvimos, estoy segura, mejores personas. Eso es un hecho. Empezando porque aprendimos a valorar las cosas que sí son importantes. Las cosas que no, nos da lo mismo, ¿no? Aprendes a ver, en esto, por ejemplo, hay una anécdota que nos pasó a Pepe y a mí, cuando estábamos decidiendo por la vida de Andrés, ¿no? Y me acuerdo que nos hablaron unos amigos que estaban furiosos. Era una temporada, yo creo que de Navidad, o no sé. Estaban enojadísimos porque la agencia de viajes les había cancelado el paquete de vuelo que habían comprado y ahorita no tenían nada donde ir y estaban furiosos porque estaban definiendo a dónde caramba se iban a ir y cómo iban a poder salir de vacaciones con toda su familia, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que volteó Pepe y me dijo, ojalá nosotros tuviéramos esa disyuntiva de elegir si queremos irnos a esquiar o a un crucero, ¿no? O sea, nosotros estamos decidiendo la vida, por la vida de nuestro hijo, ¿no? Y eso te hace dimensionar de otra manera las cosas que te pasan, ¿no? De pronto los problemas ya no son tan gruesos como los veías cuando ya tienes una dimensión más abierta de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo quien soy hoy
soy muy orgullosa y muy feliz de serlo. La persona que soy hoy me encanta, o sea, me encanta. Me he vuelto una persona muy congruente con lo que hago, lo que digo, lo que pienso, hacia dónde voy, qué estoy buscando y qué estoy esperando. Me ha hecho ser una persona mucho más ubicada en lo que espero y no espero las perlas de la Virgen, como dicen, no, soy mucho más fácil, o sea, te puedo decir, por ejemplo, hasta hace poco ganaba en la fundación, ya desde enero ya no trabajo ahí, ya estoy en el patronato, pero te puedo decir que la gran mayoría de mi sueldo, durante todo el tiempo que estuve ganando, lo usaba por ejemplo, sin que nadie lo supiera, y lo digo ahorita porque ya no tengo sueldo para repartir, pero para darles a las mamás que estaban pasando la difícil, ¿no? Y estuve ayudando muchísimo, y esto, lo que me dice es, por ejemplo, si tú ves mi cuenta, no tengo lana, pero me di cuenta, y esto fue parte de la enfermedad, que el dinero da igual. O sea, el dinero sirve nada más para nada, para vas y vienes, o sea, no sirve de nada, ¿no? Entonces me cambió muchísimo la forma de ver la vida, y eso lo agradezco enorme, ¿no? O sea, hay muchas prioridades mucho más importantes en mi vida de lo que había antes, ¿no? Y creo que eso es, no lo cambio por nada. Definitivamente se reacomoda la escala de valores, ¿no? Por mucho. Y bueno, cualquier situación adversa nos da esa oportunidad. Obviamente hay algunas que son sacudidas muchísimo más fuertes y que cuestionan todos los principios que veníamos siguiendo en la vida. Y yo creo que por ejemplo, esta situación que nos está tocando ahorita a todos, ¿no? Al parejo vivir con todo este tema de la pandemia, es otra oportunidad más de ver, revalorar. Estoy vivo, estoy sano, estoy en casa, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Valorar esa opción y dar gracias, y luego ver, ok, ¿y cómo ayudo a los que no pueden, ¿no? ¿De qué manera contribuyo? Justamente hace poco me pidió, yo trabajo muchísimo con la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado, que la preside la senadora Josefina Vázquez Mota, y me pidió que hiciera un videíto para subir ahorita justo en esta época de encierro en las redes, ¿no? Y mi mensaje fue como muy claro, decir, a ver, nos estamos quejando porque estamos encerrados en nuestras casas y está horrible, como dices, me voy a altura a la cocina o a la sala, ¿no? Y yo lo que les decía, tenemos que poner en dimensión los problemas siempre. Y aquí va esta parte, ¿no? Me tocó vivirlo con Andrés, como te dije, tuvo 5 trasplantes, pero lo he vivido con todos los demás niños que van para trasplante de médula ósea. Se encierran, lo menos que se encierran son 4 semanas, en un cuartito micromínimo, que no pueden ni siquiera salir ni al baño. O sea, están en este cuartito encerrados, de 3x3, así, con su cama, y lo único que pueden hacer es pararse de su cama al sofá y del sofá a su cama. No pueden ni siquiera salir al baño, no pueden salir a ninguna otra habitación. Están al menos 4 semanas en ese cuartito, ¿no? Puede ser hasta más. El caso, por ejemplo, de Andrés, todos los trasplantes fueron 7 semanas, ¿no? Están encerrados ahí 7 semanas sin poder salir de este cuartito así. Y nosotros nos quejamos porque podemos ir a la cocina, salir quienes tenemos el privilegio de tener un jardincito, salir al jardín a que nos dé el sol, al comedor, a la sala, a la recámara. O sea, podemos, no sé, tenemos una gama de posibilidades adentro de nuestro encierro que no tienen los niños con cáncer, ¿no? Y especialmente los que van a trasplante. Entonces, hay que aprender, Sandra, a sacar lo mejor de lo que tenemos. Si en este momento lo que tenemos es un encierro, una cuarentena dentro de nuestra casa, hagamos eso, hagamos el tour del vino, como decían, vamos a todas las habitaciones y hagamos cosas diferentes, porque hay mucha gente que no puede ni siquiera eso, ¿no? Entonces hay que aprender a darnos cuenta de la maravilla de las posibilidades que tenemos enfrente, ¿no? Ya siempre agradecer lo que sí hay. La adversidad o la crisis o la sacudida tiene el potencial de sacar lo más sublime y lo más grandioso y lo mejor del ser humano, o lo más negro, lo más enfermo y lo más jodido del ser humano, ¿no? Entonces,
la decisión, y es normal que a veces pues brinquemos de un lado a otro, ¿no? Siempre estamos en este yin yang y la sombra ya está y existe y hay que verla y hay que hacerle caso, pero la decisión de a cuál le voy a dar más energía y con cuál me voy a conectar más para yo estar mejor, no solo de estado de ánimo, de salud en general, pues la decisión es personal. Entonces, ¿cómo? Pues empezar por ahí, o sea, el primer ingrediente es decidir cómo quiero vivir esto que me está tocando vivir. ¿Y qué voy a hacer para vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, conectar con esto de un día a la vez, agradecer lo que sí hay, lo que sí tienes y ver las posibilidades en lugar de ver lo que estás perdiendo, todo eso te va ayudando a poder vivir la crisis que te toque, ¿no? Y en tu caso estamos hablando de una crisis muy fuerte y que además fue muy prolongada, ¿no? Y sin embargo, hoy estás en un lugar donde estás diciendo, me encanta la persona en la que me he convertido, he logrado sacar lo mejor de mí, logro sacar lo mejor de mi familia, estoy ayudando gente, entonces, pues, qué maravilla, o sea, qué admirable y qué gran ejemplo, y por eso te invité, porque sé que eres lo que yo llamo, ¿no? Una gran alquimista emocional, o que le saca muchísimo jugo a los limones de la vida. Y bueno, me gustaría saber qué te mueve, digo, también creo que lo puedo intuir, pero que tú me digas de viva voz, ¿qué te mueve a compartir tu historia hoy y qué quisieras, si fuera un mensaje el que se quedara la gente después de haber escuchado esto hoy, cuál sería? ¿Qué me mueve? Mira, yo creo que el contar mi historia sirve, y al menos eso espero, para que otras personas que se den cuenta que no somos o sea, de pronto tú te metes en un mundo en donde piensas que soy la única persona en todo este universo que me está pasando esto, ¿no? Y no es cierto. Habemos muchas personas que estamos viviendo diferentes formas de dolor, diferentes formas de cosas feas, ¿no? Y no eres la única que te está pasando algo malo, y todas hemos podido salir adelante. Entonces, creo que si yo pude salir adelante de lo que me pasó, con mayor razón tú, por supuesto que puedes. O sea, y esa es como la primer cosa que quiero dejar de escuchar mi historia, ¿no? Que la gente sepa que no importa lo que te pase, que puedes sacar lo mejor de esta situación, ¿no? Y es muy fácil, y además tú que nos estás oyendo a Sandra y a mí sabes perfecto cuál es la solución, ¿no? Entonces, lo puedes hacer, hazlo, no te quedes así, ¿no? Y la última, o el mensaje que yo siempre he querido dar cuando doy una plática es justamente, Sandra, el hecho de que aquí nadie se rinde, ¿no? Que no importa cuántos madrazos nos dé la vida, que jamás, nunca nos permitamos el rendirnos. Y eso creo que es, pues, el mensaje más grande que les puedo dejar. Y además es el mensaje que dejó Andrés. Exacto. Es de Andrés para ustedes, la verdad, ¿no? Entonces creo que puede servir, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencida de que así será. Y Lau, te agradezco en el alma que nos hayas compartido esto. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Nada más que aquí, ahí se ve, ahí está Andrés. Ahorita que volteé a verme, porque casi siempre te había estado viendo a ti, ahorita vi que ahí arriba está una foto de Andrés, que no se alcanza a ver, pero trae una gorra que dice aquí nadie se rinde. Qué lindo, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor el convivir contigo. Estoy gozando tu libro. Sabes que ahorita en esta época me ha caído maravilloso la pandemia, porque he estado haciendo una bola de cosas que nunca hacía, como es leer, ¿no? Y he estado leyendo tu libro, lo he disfrutado muchísimo, coincido con todo lo que pones. Creo que lo que más me ha gustado de este libro es la sorpresa de ver la forma tan clara y tan ubicada que tienes para ver un problema. Me ha encantado eso, y si no lo han comprado, que lo hagan, porque de veras está padrísimo tu libro. De verdad me encanta. Laura, pues muchísimas gracias por el comercial. Y bueno, me gustaría, si me das permiso, en las notas de este podcast,
poner la información de ANSER por si hay alguien que necesite ponerse en contacto con la asociación, que lo pueda hacer, ¿no? Por favor, que lo hagan, con mucho gusto. Yo quisiera que no tuvieran que ponerse en contacto porque quiere decir que no conocen a nadie, a ningún niño, ninguna niña o adolescente que esté viviendo esta situación, pero bueno, si tienen alguien y necesitan apoyo del que sea, que los escuche, que los redirija, que lo que sea, con mucho gusto, por favor, pongan el podcast. Si detectamos la necesidad y vemos que otra fundación lo está haciendo, los vamos a redirigir. Si vemos que Aquí Nadie se Rinde los puede ayudar, los vamos a ayudar, ¿no? Es un hecho. El chiste, Sandra, es que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente que requiera de nuestro apoyo se quede sin esta oportunidad. Agradezco de verdad muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron el día de hoy. Y bueno, pues a seguir celebrando la vida a pesar de todo. Como dice Lau, aquí nadie se rinde. Vamos para adelante y pues muchas gracias. Esto fue el Club de la Limonada y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.